Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacer una segunda sesión explicando estas relaciones y tensiones que habría entre ciencia política y filosofía política, porque estamos en una parte del curso en que queremos justamente tratar de delimitar dentro de lo que se pueda qué es la filosofía política. Nosotros habíamos señalado en la clase pasada que tanto ciencia política como filosofía política comparten dos cosas. Primero, un interés por lo que podríamos llamar un área en común, que sería el plano de las actividades políticas o los fenómenos políticos, como algunos hablan, y por otra parte pertenecerían al campo de lo teórico, ¿no? Entonces, ciencia política y filosofía política pertenecerían a un campo teórico que estudia la actividad política, pero desde enfoques distintos. En general, podríamos decir que se dan tres posibles alternativas, digamos, o tres posiciones dentro de estas relaciones, ¿no? La primera es lo que podríamos llamar una posición cientista separatista, que sostiene que en realidad la ciencia política, si tiene algún valor como ciencia, tiene que ser apuntar a ser una ciencia formal y empírica, que utilice métodos parecidos a lo que ocupa la ciencia natural y por lo tanto que tenga el mismo nivel de formalización, el mismo nivel de capacidad predictiva, etcétera, y que tiene que deshacerse de todo el lastre que es su herencia filosófica, y por lo tanto eso significa que no requiere una fundamentación, una perspectiva crítica que oriente su quehacer, sino que tiene que concentrarse en el fondo hacia lo que son los hechos y los datos y su sistematización a través de métodos formales y empíricos, ¿no? Entonces eso sería la posición de una ciencia política sin filosofía política. La segunda alternativa es la otra, ¿no?, que podríamos llamar filosófico-integrista, que básicamente plantea que la filosofía política no necesita para nada la ciencia política. La ciencia política, si tiene un valor, es el examen filosófico de los fundamentos, argumentos y conceptos que dan origen y legitiman las distintas formas de gobierno y a las constituciones. En este caso, lo que resulta menos valorado sería el estudio de lo empírico, y por lo tanto, digamos, aquí coincidiría que la ciencia política, o la verdadera ciencia política, es la filosofía política. Una tercera alternativa, que en el fondo resulta un poco más mediadora entre estas dos, sería una especie de relación crítico-cooperativista, que sería en el fondo una especie de diálogo interdisciplinario entre la filosofía política con la ciencia política, ¿no? La ciencia política sería efectivamente una ciencia social que trabaja con lo empírico, que tiene un nivel de formalización y, digamos, y ciertas fórmulas comprobables, ¿no?, como en todas las cosas que la ciencia social aspira a imitar de las ciencias naturales, pero que hay una dimensión de las ciencias políticas que necesita una reflexión crítica, un cuestionamiento crítico sobre los fundamentos ontológicos, epistemológicos y normativos que subyacen a la ciencia política o a la realidad política. Por ejemplo, una de esas alternativas sería que hay una serie de conceptos o ideas que se dan por supuestas en la ciencia política, y la filosofía política entonces tendría que aclarar en el fondo qué es lo que estamos señalando cuando hablamos de soberanía, autoridad, democracia, etcétera, y cómo podemos acceder a esa realidad, cómo la podemos estudiar, qué grado de, digamos, de conocimiento podemos aspirar a tener sobre eso, y por otra parte, si podemos o no podemos, digamos, relacionar nuestra voluntad con esos fenómenos, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer el ser humano con eso? ¿Qué desea de esa realidad? ¿Qué quiere que esa realidad sea, ¿no?, que sería la parte de lo normativo? Uno podría decir que un primer nivel, ya lo mencionamos antes, pero que existe un primer nivel de elaboración de la reflexión política, que sería el pensamiento político, ¿no?, que ya no son las meras creencias políticas ni las opiniones políticas, sino que aquí empieza ya una suerte de elaboración mayor, y de alguna manera esto es el suelo
¿no? Un suelo nutricio desde donde la teoría política intenta hacer una sistematización, y por teoría política vamos a incluir ahí, entonces, como ya dijimos, a la ciencia política y a la filosofía política. El pensamiento político se caracteriza primero porque tiene un interés específico en un área determinada de la sociedad, que entiende que hay asuntos políticos, ¿no? Y que los asuntos políticos se separan de otras dimensiones, como los asuntos amorosos, los asuntos, digamos, qué sé yo, estéticos, etcétera. No hay un interés, en el pensamiento político hay un interés por reflexionar sobre un determinado fenómeno de relación social que ocurre en la sociedad. No tiene una forma fija el pensamiento político de operar, no está sistematizado. El pensamiento político puede expresarse, por ejemplo, en tipos de poemas, en cartas, en discursos, ¿no? Hay muchas formas en que el pensamiento político, en propaganda, puede manifestarse, ¿no? El pensamiento político tampoco tiene una separación entre hechos y valores, ¿no? En el pensamiento político puede estar mezclado experiencias que tienen que ver con lo real, con lo que ha ocurrido en la historia, con juicios de valor, con distinciones, con cosas que tienen que ver también no con los datos, sino como con lo que a juicio de quien está exponiendo el pensamiento político, las cosas debieran ser, o digamos, o cómo debiesen ser evaluadas esas cosas, ¿no? El pensamiento político, de alguna manera, no hay pensamiento político si no hay experiencias políticas, ¿no? Hay una experiencia política que se ha ido acumulando, se ha ido asentando y se ha ido elaborando. No es simplemente que nos hayan pasado cosas políticas en el tiempo, sino que hay una memoria de eso y hay una elaboración que se va de alguna forma asentando y se va reflexionando. Siempre el pensamiento político, y esto es algo que menciona Leo Strauss digamos, en su texto ¿Qué es filosofía política? Siempre el pensamiento político y cualquier reflexión de la política está condicionada por el contexto, por la situación en la cual ese juicio político, esa opinión política, ese pensamiento político, esa filosofía política se está dando, ¿no? No existe, por así decirlo, un pensamiento político ahistórico que valga para todas las épocas y que a su vez no tenga un origen en una determinada situación concreta, ¿no? Y eso le da un marco, un contexto que, digamos, también le da sus límites, ¿no? O sea, por eso no podemos pensar tal cual como pensaron los griegos y trasladar ese pensamiento a nuestra época, porque en el fondo los contextos han cambiado mucho. A eso nos referimos que están limitados temporalmente, y también hay en el pensamiento político, por su falta de sistematicidad y de alguna manera una especie de informalidad en su manera de estructurarse, contenidos acríticos, contenidos que no se someten a un cuestionamiento racional riguroso. La teoría política se entiende como algo distinto del mero pensamiento político, y la teoría política sería un esfuerzo por sistematizar la investigación de las cosas políticas. Esto, dentro de eso se incluye también el pensamiento político como uno de los objetos que estudia la teoría política. La teoría política haría, por una parte, descripción de fenómenos, ¿no? Es decir, cómo son las cosas, explicación, por qué suceden las cosas de tal o cual manera, prescripción, cómo debiesen conducirse los asuntos en el terreno político, y evaluación, tal cual se han conducido estos asuntos, están bien, están mal, ¿no? Tendríamos como esas 4 grandes tareas de la teoría política que comparten tanto la ciencia política como la filosofía política. Ahondando un poco en las diferencias, la ciencia política estaría centrada en ciertos fenómenos particulares, ¿ya?, que son estudiados a través de informaciones fundamentalmente empíricas. La ciencia política se hace preguntas más específicas y menos generales de lo que se hace la filosofía política, y evidentemente para eso hace lo mismo que la filosofía política, también tiene distinciones conceptuales específicas, ¿no?, para hablar sobre ciertos fenómenos que ocurren en los sistemas políticos, etc. Y también busca una coherencia lógica.
En cambio, en la filosofía política hay un campo que podríamos llamar especulativo. A esto, por ejemplo, Sheldon Woolley se refiere con la idea de imaginación o visión política. Es decir, aquí no basta simplemente con describir cómo las cosas son o hablar de un fenómeno particular, específico, que ocurrió, por ejemplo, en la elección de 1989 en Chile, sino más bien la filosofía política se mueve a un nivel de abstracción, de generalidad, que intenta dar cuenta de que a un conjunto de acontecimientos o fenómenos políticos le subyace un elemento en común, ¿no? Y ese elemento en común, de alguna forma, se repetiría en diversas sociedades, en diversos tiempos históricos, y bueno, eso en lenguaje clásico se podría decir que es una suerte de estudio de la naturaleza de las cosas políticas, ¿no? Pero así como entonces tendríamos que hay un nivel de abstracción y especulación explícita, también habrían elementos críticos y utópicos manifiestamente en la filosofía política. Es decir, la filosofía política no necesariamente se queda con la descripción y explicación de los fenómenos dados, sino que es capaz de pensar si esos fenómenos pudiesen ser de otra manera, ¿no? Es decir, pensar distintas posibilidades contrafácticas a lo que hay, y por otra parte elementos utópicos, es decir, puede pensar, la filosofía política puede darse la libertad de pensar sociedades, instituciones que no se están dando en el actual momento presente, ¿no? Ahí hay dos obras, de alguna manera, representantes de esta línea, ¿no?, de crítico utópico, que sería La República de Platón y Utopía de Tomás Moro, que son eh, dos obras eh, filosófico-literarias que pertenecen, digamos, a lo que podríamos llamar un canon de la filosofía política, ¿no? La filosofía política tiene distinciones conceptuales, evidentemente, pero sobre todo hace énfasis en el examen de los supuestos y los fundamentos que alimentan esas distinciones conceptuales, ¿no? Por ejemplo, si hay una idea de que existe un derecho natural, es decir, que hay ciertos derechos que son propios de los seres humanos y que no pueden ser de alguna manera desconocidos por los estados, etc., va a pensar entonces la filosofía política cuál sería el fundamento de esos derechos naturales, es decir, de qué tipo de naturaleza estamos hablando que le da ciertos intereses y ciertos bienes que naturalmente persiguen todos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo de un examen de fundamentos y supuestos que están ahí. Las afirmaciones de la filosofía política no son ningún dogma revelado ni algo que sea incuestionable, sino son afirmaciones que están abiertas a críticas públicas, ¿no? Y en esto comparte, digamos, la filosofía política el rasgo de la filosofía, que es su carácter público. Y además están basadas disciplinarmente. La filosofía política, a medida que ha ido avanzando la reflexión, la historia de la filosofía, se ha ido, digamos, generando como un espacio disciplinar, una rama de la filosofía distinta de otras ramas como la filosofía social, como la estética, como la ética, la bioética, etc., ¿no? Ya, con esto vamos a cerrar esta sesión de hoy, señalando que hay distintas etapas en que se dan en la relación entre la ciencia política y la filosofía política. Acá no nos vamos a detener tanto en lo que ocurre con la ciencia política, porque este es un curso para filósofas y filósofos, sino más bien qué es lo que ocurre en los elementos anteriores, ¿no? Eh, Hay una etapa prefilosófica donde, digamos, la reflexión sobre el poder, sobre la política, no estaba casi dada explícitamente, sino más bien si no había un predominio bruto de la fuerza, que podrían ser quizás las primeras etapas de las organizaciones humanas antes del neolítico, lo que hay una legitimación de ciertas reglas políticas a través de la tradición y la costumbre que se manifestaban en, en los mitos, en la religión y en los ritos comunitarios, ¿no? Es decir, la política estaba fuertemente vinculada a un núcleo ético, mítico, religioso y comunitario, ¿no? El pensamiento político, por lo tanto, no está diferenciado del pensamiento religioso, de ciertos hábitos o ritos culturales, ¿no? Hay una, digamos, amalgama ahí no diferenciada.
Para algunos autores como Enrique Dussel, él plantea de que el pensamiento político nace con las ciudades, por lo tanto habría que ubicarlo en el neolítico. También es de la misma opinión Raymond Panicat, que es un filósofo también que tiene un libro que se llama Homo Politicus, ¿no? Alguna vez se los haré llegar para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Hay un momento, ¿no?, que coincide con lo que Karl Jasper llamó la era axial, donde el pensamiento ético y político se va a volver fundamental. Esto va a aparecer, digamos, como un pensamiento político explícito en distintas civilizaciones, en la civilización china, en la civilización eh, griega y después romana, digamos, las civilizaciones del Medio Oriente, va a aparecer una serie de legisladores, líderes religiosos, gobernantes, que van a generar una reflexión explícita, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hindú o en el budismo hay unas enseñanzas que Buda le hace a un joven príncipe donde está contenido un conocimiento político, es decir, cómo hay que gobernar, cómo se gobierna bien, cuáles son los deberes de un príncipe, etc. Todo esto ocurrió en realidad desde este periodo que Karl Jasper llamó la era axial, que es un periodo de transformación cultural que se da en la historia mundial, donde van a aparecer en todas las grandes civilizaciones grandes propuestas de sentido de tipo religioso, cosmológico, filosófico, de tipo sapiencial, muy importantes, ¿no? Este periodo va aproximadamente desde, digamos, en una serie de siglos, pero los siglos que a nosotros nos van a interesar son los donde esto se va a manifestar en el mundo griego, desde el 800 a.C. hasta el siglo V y un par de siglos después del siglo V antes de Cristo. En el mundo de los griegos va a haber una teoría política explícita. Bueno, se puede rastrear algunos elementos políticos, por ejemplo, en el pensamiento de algunos presocráticos, como Heráclito, ¿ya? Anaximandro, etc. Pero la teoría política explícita va a ser elaborada por un grupo de sabios que se llaman los sofistas. En su momento vamos a hablar más de ellos, pero ellos, de alguna manera, sostenían que tenían un saber político específico, una ciencia política que identificaban con la retórica, ¿no? Ya veremos también qué es la retórica y, y cómo se entendía la retórica como un saber científico, ¿no? Para que surja este pensamiento político explícito, va a tener que haber una crisis y una ruptura con la tradición mítica, heroica, que estaba contenida, digamos, en la cultura arcaica de los griegos y que uno puede ver específicamente retratada en la Ilíada y en la Odisea de Homero, ¿no? Ahí está esta cultura heroica, arcaica. Esta cultura se rompe y va a aparecer entonces una nueva forma de reflexión donde los sofistas van a ser los primeros que van a aparecer ahí, y también la figura de Sócrates, y desde ahí se va a encumbrarse una reflexión de la política más elaborada, ¿no? Se va a diferenciar entonces en este momento la filosofía política de la teoría política. Van a haber teóricos políticos como los sofistas, pero la filosofía política se va a identificar como una tradición aparte, una tradición que va a arrancar desde Platón y que va a continuar, digamos, en Aristóteles, Agustín, Cicerón antes, Agustín, etc., ¿no? Esto es lo que Hannah Arendt llama la tradición de la filosofía política, dentro de la cual ella no se inscribe, porque dice esta tradición de filosofía política tiene un desenlace en el siglo XX que es terrible, que son los totalitarismos. Por lo tanto, ella dice, mire, esta sociedad que se va a armar desde Platón en adelante entre filosofía y política va a tener sus costos muy elevados, y por lo tanto lo que hay que recuperar es cierto pensamiento político que no se identifique con esa filosofía política, ¿no? La política va a ser considerada dentro de esta esfera como un hecho natural, es decir, los seres humanos somos naturalmente políticos y por lo tanto la política no va a ser vista como un fenómeno artificial, sino como algo propio de los seres humanos y por lo tanto como algo que se puede reflexionar también desde una observación de la naturaleza, ¿no?
Un elemento fundamental de la etapa filosófica clásica va a ser la búsqueda del mejor orden político, ¿no? Es decir, la pregunta por cuál es la constitución óptima o cuál es el ordenamiento óptimo de una ciudad, ¿no? Vamos a ver eso con claridad, esas preocupaciones en Platón y Aristóteles. Luego va a haber una ruptura, que también es de interés para la filosofía, entre la teoría política clásica y la teoría política moderna. Esta ruptura se va a llevar a cabo por un conjunto de filósofos, entre ellos Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau, van a hacer una ruptura que siempre tiene elementos de continuidad. Eso no podemos nunca dejar de decirlo. No hay un corte tajante y absoluto entre la antigüedad y lo moderno. Maquiavelo es un fiel reflejo de eso. Pero sí surge desde Maquiavelo en adelante un modo de pensar la política distinto, ¿no? Un primer elemento es pensar que la política es un hecho artificial, ¿ya? El segundo elemento es que el individuo, ¿no? Por lo que ocurre en Locke y en otros, el individuo es un punto de partida distinto. Antes podríamos decir que la polis era el hecho natural, ahora el hecho natural es el individuo. Hay individuos primero y luego la sociedad a través de un contrato viene a ser una especie de entidad de segundo orden. Hay evidentemente un análisis, digamos, y esto es herencia de Maquiavelo, ¿no? Más realista histórico de la política. Aunque esto no significa que en la antigüedad no vamos a encontrar autores como por ejemplo Tucídides, que se apoya mucho en la historia para pensar la política, ¿no? Pero aquí va a haber un elemento histórico muy importante y que se va a centrar sobre todo en una figura que no podemos comparar eh, con otras instituciones de la antigüedad, que es el Estado moderno, ¿no? Podríamos pensar, la filosofía política clásica piensa desde la polis, la filosofía política moderna piensa desde la forma institucional del Estado. Evidentemente se busca en la filosofía política moderna una justificación del orden político y social. Ahí vienen todas las reflexiones sobre el contrato social, etcétera, por qué es legítimo, válido la autoridad y la obediencia a las leyes, etcétera. Y en algún momento el estudio de la política se supedita, se incluye dentro del estudio del derecho, ¿no? Es decir, las formas de gobierno, las reglas de la administración, los funcionamientos del sistema político queda incluido dentro de los estudios jurídicos. Esta inclusión de la ciencia política dentro del derecho se va a romper en el siglo XIX y XX, en el proceso que comienza en el siglo XVIII, pero va a ser propio del siglo XIX y XX, de diferenciación de las ciencias sociales, es decir, la psicología, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política van a intentar convertirse en ciencias sociales con un ideal positivo, es decir, van a buscar un objeto basado en unos hechos sociales específicos que estudiarían estas ciencias sociales, que también evidentemente buscan un método y unas leyes comprobables en función de esos hechos sociales, que van a renunciar a esta perspectiva crítica, evaluativa y utópica que había en la filosofía política clásica y también persiste de alguna manera en la filosofía política moderna. Y evidentemente van a estar ellas interesadas, y esto es propio de las ciencias sociales, en particular de la sociología, en cómo responder a los desafíos que produce la sociedad moderna y cómo la política puede responder a eso, ¿no? Las sociedades modernas generan una serie de patologías, conflictos, efectos desatinados, y se espera entonces que hay que reorganizar una serie de instituciones, la economía, la escuela, el Estado, y de alguna manera Weber, Durkheim y otros, Simmel y otros, Toynes y otros sociólogos que pertenecen a la etapa clásica de la sociología van a entender que la reflexión de la política tiene que ver en el fondo cómo salir de este periodo de crisis y revolución para poder estabilizar las sociedades modernas. Y ahí la reflexión sobre el Estado va a ser fundamental y en ese elemento va a haber un diálogo bastante fructífero entre ciencia política, entre sociología y evidentemente la filosofía política. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Agradezco la atención. Estas son pequeñas cápsulas que les sirven para tener elementos para poder entender
más la relación entre filosofía política, ciencia política y responder fundamentalmente a la pregunta que nos motiva, que ¿qué es filosofía política? Que estén muy bien, cuídense, quédense en casa, lávense harto las manos y nos estamos viendo en una próxima entrega.